Oremos todos. Padre de la gloria, venimos delante de ti para darte gracias por la lectura de tu palabra, pidiéndote, Señor, nos guíes, nos hables, nos dirijas, que podamos encontrar gracia delante de ti y podamos predicar tu palabra con libertad, Señor. Edifícanos con tu palabra, alimentanos con tu palabra, háblanos con tu palabra, que tu palabra cambie nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pensamientos. Y todo lo que hagamos, tu hermoso nombre sea glorificado en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ocupe su lugar, por favor, hermanos. You can please take your seats. Este día, hermanos, This morning, he titulado este mensaje, No lo pierdas. I have titled this message, Don't Lose It. No lo pierdas. Y estaba, hermanos, mirando, pensando en el mensaje que Dios puso en mi corazón. I was analyzing this message that God put in my heart, Y aunque es algo que ya hemos predicado en el pasado, and although it's something I've preached in the past, o por lo menos el versículo, el texto hemos predicado de eso, or at least we've applied this passage, siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos. I believe God always has something Alguien new for dice His amén, church. hermanos. Siempre Dios tiene algo nuevo que decirnos. Y decir, hermanos, And to say que esta palabra that this word es para todos los que estamos aquí. is for every single one of us here today. Alguien diga amén, por favor. Can somebody agree and say Esta amen? palabra es para todos los que estamos aquí. This message is for every single one Sea of para el us, pastor, be it the pastor, el ministro, the minister, el líder the leader, o el hermano común. or the common brother. Es para todos la palabra de Dios. It's for every single one of us. Esta es una palabra, hermanos, This is a word para todos for que la everyone reflexionemos. to reflect on it. Pensemos en ella We think about it, y que nuestra conclusión, hermanos, and that our conclusion sea la misma oración be the same prayer que la del rey David. that of King David. Examíname, Examine, oh Dios, O Lord, y conoce mi corazón. and know my heart. Pruébame Test me y conoce mis pensamientos. and know my thoughts. Y ve si hay en mi camino de perversidad And see if there's any wickedness in y me. guíame por el camino eterno. And guide me through the path of Que la everlasting. oración de cada uno de nosotros That prayer sea la oración de David. be that prayer of David. Examíname, oh Dios. Examine me, O Lord. ¿Cuántos creen que Dios necesita examinarnos? How many believe that God needs to examine us today? ¿Cuántos saben que Dios necesita examinarnos? How many know that the Lord needs to examine us this ¿Cuántos morning? saben que nos conviene que Dios nos examine? How many agree that it benefits us to be examined Por by the eso Lord? nuestra oración, hermanos, That's why our prayer debe de ser: should be, examíname, oh Dios, examine me, O y Lord, conoce mi corazón. and know my heart. Porque nadie conoce mejor el corazón del hombre Because nobody knows the heart of man que Dios mismo. better than God himself. Algunos comentaristas, hermanos, Some commentaries han atribuido este salmo have attributed this psalm solamente a una escritura poética just as a poetic Bible verse por su contenido, because of its context, especialmente cuando se empieza a escribir especially when it starts to say los primeros versículos del salmo. the first verses of the Psalms. Pero escuchen lo que voy a decir, hermanos. But listen closely. La mayoría de los comentaristas The majority of these e commentaries, historiadores de la Biblia, hermanos, or these historians of the Bible, dicen algo diferente. say something different. Dicen ellos, They say, o atribuyen esto ellos, or they attribute que este salmo, hermanos, that this psalm se escribió en un tiempo was written at a time de mucho dolor, of great distress de mucho dolor y tristeza and sadness que el salmista estaba pasando. that the psalmist was undergoing. Al mirar el salmista, At the psalmist, as he sees la this, maldad que había crecido entre los hombres. the wickedness that had grown in men. Este salmo, hermanos, So this psalms, aunque es muy hermoso leerlo, although it's very nice and beautiful, en realidad no es una poesía. in reality it's not poetic. En realidad es un salmo de dolor, In reality, it's a psalm es un behind salmo de angustia, of anguish and sadness. es un salmo de tristeza. It's a psalms of tribulation. Pero si lo puedo decir de otra forma, hermanos, But if we can say this morning, es un salmo de preocupación también. it's a psalms of worrisome.
El salmista estaba preocupado The psalmist was worried cómo la maldad de los impíos how the wickedness of men los había llevado, hermanos, had taken them no solamente a la desobediencia not only to y el recklessness rechazo de Dios, and rejection of God, pero aún los había llevado, hermanos, but yet a maldecir a Dios they had cursed con the sus Lord propias bocas, with their own mouth, con su forma de vivir, with their ways of living, con su forma de pensar. with their ways of thinking. Si yo pudiera dar un mensaje corto en esta mañana, hermanos, If I had a short message this el morning, mensaje fuera muy sencillo. the message would be very simple. Iglesia de Jesucristo, Church of God, no nos conviene vivir como el mundo. it does not benefit us to live like the Escuche bien lo que world. estoy diciendo. Listen closely. No vivamos como el Do mundo. not live like this world. No actuemos como el Do not mundo. act like this world. Y no pensemos como el mundo. And do not think like this world. Si no tenemos cuidado, hermanos, If we are not careful, el mundo se puede meter a nuestras vidas. the world can enter our Y lives. podemos ser parte de un salmo como este And we can become part of what de this psalm mucho talks dolor about. Of a lot of y de anguish mucha tristeza. and a lot of sadness. Por eso el mensaje más corto esta mañana That's why the message today es: is no vivamos como el mundo. do not live like this world. No actuemos como el Do mundo. not act like this world. Y no pensemos como el mundo. And do not think like this La world. iglesia está en el mundo, hermanos. The church is in the world, Pero la iglesia no pertenece al mundo. but the Alguien church dígame is por not favor, part of this hermanos. world. Who can agree? No pertenece al mundo. We do Creo not belong to this fuertemente, world. I hermanos, believe strongly que hoy como nunca, that hermanos, now more than ever, la iglesia de the Jesucristo church of the living God debe estar agarrada de la palabra de should Dios. be tied down and Alguien holding puede on to decir the amén word esta of God hermosa this mañana. morning. Como nunca la iglesia debe de estar agarrada de la More than palabra de ever, the Dios. church should be holding on to Y the la Lord. palabra de Dios dice, hermanos, If the word of God says, el mismo texto que leyó nuestro hermano Arturo en la mañana. the same message that was related this La morning in the palabra de fasting, Dios dice, hermanos, the word says, no améis al mundo. do not love this world. Hermano, la palabra de Dios dice, The word says, no améis al mundo, do not love this world, ni las cosas que están en el mundo. nor the things that are in this Si world. alguno ama al mundo, If one loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of God is not in him. Porque todo lo que hay en el mundo, Because all things that are in this los world, deseos de la carne, the desires of the flesh, los deseos de los ojos, the desires of our la eyes, vanagloria de la vida, the righteousness of life, no provienen del Padre, they do not come from God, sino del mundo. but of the world. Y el mundo pasa, And the world passes, y sus deseos pasan. and those desires pass. Pero el que hace la voluntad de Dios But he who does the will of God permanece para siempre. should stand forever. Entonces el consejo de la palabra, hermanos, So the advice of this word sigue siendo el mismo hasta el día de hoy. continues to be the same today. Hermanos en Cristo, My brother in Christ, no amemos al mundo. do not love ¿Qué this es world. amar al mundo? What is loving the world? Desear las cosas del mundo. It is desiring the things of this Querer world. vivir como el mundo. It is living like this Querer world. actuar como el mundo. Wanting to act like the No world. distinguirnos del mundo. Not be distinct from Pero la that from the palabra world. de Dios nos sigue diciendo, But hermanos, the word keeps on telling us que el que ama al mundo, that he who loves the world, el amor del Padre no está en él. the love of the Father is Yo not no in sé him. usted, hermano, I don't know about you, pero brother, yo deseo que el amor del Padre esté en mí. but I desire that the love of God Yo be deseo in que el me. amor de Dios esté en mí. I desire that the love of the Yo Father deseo be que el in amor me. de Dios me dirija. I desire that the love of the Lord Alguien puede guides decirme me. esta hermosa tarde, Who hermanos. can say amen this morning? So, la recomendación de la palabra, hermanos, So the recommendation this morning es que no amemos al mundo, is that we don't love ni los this deseos world, del mundo, nor the hermanos. desires of this world. Y no podemos negar, hermanos, And there is no denying que la maldad ha crecido a pasos agigantados. that the wickedness has grown. La maldad ha crecido Wickedness has grown. a pasos grandes, gigantes. No podemos negar que el pecado, hermanos, We cannot deny that sin está tratando de infiltrarse como nunca is trying to infiltrate more en than cada uno ever de nosotros. in every single one of us. Alguien dígame, por favor.
No podemos negar, hermanos, Cannot deny que el pecado ha tratado de infiltrarse that sin has tried to en cada infiltrate uno de in nosotros, every single one of us, en nuestros hogares, in our homes, en nuestro matrimonio, in our marriages, en nuestras familias, in our families, pero también en la iglesia. Alguien but as dígame, well por as the favor. church. No podemos negar que el pecado ha tratado de infiltrarse. We cannot deny No that the podemos sin has negar, infiltrated. hermanos, We cannot Que deny estamos viviendo, hermanos, that we are living en tiempos apocalípticos, in times of revelation a donde a lo bueno, hermanos, where the good se le dice malo is called bad y a lo malo se le dice bueno. and the bad is called good. Tristemente decir, hermanos, Sad to say que aún hay hermanos en las that iglesias, there is men in en church, todas las iglesias, universally, no solamente en esta iglesia, not just in this church, pero en todas las in iglesias, general, a donde a lo bueno le dicen malo where the bad they say y a lo good malo le dicen and the bueno. good they say bad. Por eso me atrevo a decir, hermanos, That's why I dare to que say el pecado está tratando de infiltrarse en la iglesia. that wickedness has Y tried to estamos infiltrate in viviendo church. tiempos apocalípticos And en la iglesia, and surely we are living a times donde of tenemos que revelation estar luchando contra el mismo pecado, where we have hermanos. to be battling against this Que el flesh. pecado no contamine la iglesia. Be battling against the sin. Alguien me dijo en alguna ocasión, Somebody told me once, usted no se molesta. don't you get bothered? ¿Está predicando siempre sobre el pecado? Be preaching about sin? ¿No cree que es más fácil hablar solamente Isn't it easier de cosas que al oído a la iglesia le to gustan? preach what the ear wants to hear? Por eso me atrevo a decir, hermanos, That's why I dare to say que la maldad está entrando aún a la misma iglesia, that wickedness is a donde finding itself in hermanos, church. We're brothers, a donde we're pastores, pastors, ministros, ministers, por no incomodar el corazón de la grey, just to not make people feel por no incomodar el uncomfortable, corazón de la iglesia, to attain to the hearts of se men. conformarán con un mensaje They confirm with a message por encima, superficially sin confrontar lo que es el pecado. without confronting sin or Pero la wickedness. palabra de Dios, hermanos, But the word of God nos sigue mandando como iglesia continues to tell a us as a seguir church predicando el mensaje de to Dios, keep preaching the a word of seguir God, predicando en contra del to pecado, keep preaching against a seguir wickedness, predicando en contra de la maldad, to hermanos. keep preaching against sin. Y no importa que se ha levantado la maldad, And it hermanos, doesn't matter if sin has a risen pasos agigantados. like giants. La iglesia de Jesucristo, The hermanos, church of the living God sigue predicando el mensaje keeps de preaching Dios. the word of Y el God. mensaje de Dios, And that hermanos, message is es que no nos conformemos a este not be mundo, conformed to this porque este world. mundo pasa Because this world y is su temporary. concupiscencia pasa. Pero los que permanecen y But haciendo la those who voluntad de continue Dios to be faithful, doing His will, permanecen para siempre, hermanos. will live forever. Hermanos y hermanas, My brother and sister, amigos que nos visitan, our visitors si today, usted siente que su vida if espiritual you feel like your ha spiritual life decaído en algún momento en su vida, has fallen, quiero decirle, hermano, I want to tell you, hermana, brother or sister, que hoy más que nunca es that today, tiempo now more than ever, it is de que time restauremos nuestra relación to con restore Dios. your relationship with God. El que dice mentiras, The one who lies, deje de decir mentiras. stop lying. El que tiene deseo del mundo, He who desires the world, deje de tener deseo del stop mundo. desiring the things of this world. Es tiempo de arreglar nuestra relación con Dios. It's time to restore the La relationship with Biblia, God. hermano, hermana, The Bible hasta el día de hoy, today al pecado le sigue diciendo pecado. keep calling wickedness La palabra de wickedness. Dios, hermanos, The word of God hasta el día de hoy, today a lo malo le sigue diciendo malo. continues to call sin A lo sin. bueno le sigue diciendo bueno. Continues to say good is No good. importa cómo lo preparemos. It doesn't matter how you No dress importa it. cómo lo decoremos. It doesn't matter how you No decorate importa it. cómo lo presentemos. Doesn't matter how you La present palabra it. de Dios hasta el día de hoy, The word of hermanos, God till today a lo bueno le sigue diciendo bueno continues to call good y a lo good. malo le sigue diciendo mal. And Alguien continues to dígame en call esta hermosa bad, tarde, bad. hermanos.
No dejemos que el pecado nos engañe. Don't let sin fool you this No morning. dejemos que la maldad nos engañe, Don't let hermanos. wickedness fool Mejor you. escuche bien lo que voy a decir. Instead, listen closely. Busquemos el ser llenos del Espíritu Search to be Santo. filled with the Holy Spirit. Busquemos el ser llenos del Espíritu Search to be filled Santo. with the Holy Para que el Spirit. Espíritu Santo, So that the Holy hermanos, Spirit nos traiga una convicción interna, brings us hermanos. conviction internally. Para que el Espíritu Santo nos So that the Holy redarguya. Spirit moves us. Para que el Espíritu Santo nos That the enseñe. Holy Spirit teaches Y cuando us. somos tentados a la maldad, And that when we el confront Espíritu wickedness, Santo nos enseñe the Holy Spirit will que teach no está bien lo que us estamos tratando de hacer. and correct us in Por what we're eso la doing. palabra de Dios dice, That's why the hermanos, Word of God que says no os embriaguéis con vino, that not be en el drunken with cual hay wine, disolución, where there is foolishness, mas ser llenos del Espíritu but be Santo. filled with the Holy Alguien dígame Spirit. en esta hermosa tarde, Who can say mañana, amen this morning? hermanos. So el salmista, The hermanos, psalmist tenía una preocupación was full of worrisome al mirar toda la maldad que se había levantado, as he witnessed all this al wickedness, mirar toda la maldad que lo rodeaba. as he saw the wickedness that grew. Y él temía ser conquistado He was afraid to be conquered y no darse cuenta and not even know about it, y no saber su condición en la cual él se encontraba. and not even be aware of his condition he found himself in. Porque la mayoría de las veces, hermanos, Because the majority of the times, nosotros somos we are los últimos en darnos cuenta the last ones to know de, and nue- realize de nuestra condición. of our condition. Nosotros somos últimos We are the last ones en darnos cuenta to recognize que es nuestra condición delante de Dios. of our spiritual condition before God. Y el salmista estaba preocupado, And the psalmist is full of adolorido worrisome. y preocupado He was hurt and worried por todo lo que se había levantado. for all the wickedness that had risen up. Y este hombre, This hermano, man, quería tener la seguridad de que su corazón he wanted to have this assurance that his heart no había sido contaminado por la maldad. had not been contaminated by Creo que wickedness. es algo que nos debe de preocupar a nosotros I think también, this is hermanos. something that we can apply today this morning. Creo que es algo que tenemos que poner atención también It's nosotros. something that we have to pay attention to ourselves. Los días que estamos viviendo, The hermanos, days that we are living, no son nada ajenos, hermanos, they are not strange a la diferencia de los tiempos bíblicos. to those of the days back in the biblical Me atrevo a times. decir, hermanos, I dare to say que aún los días que estamos viviendo son peores. that these days that we're living today La are maldad nos worse. puede alcanzar. Wickedness can El reach us. pecado nos puede alcanzar. Sin can reach El us. faltarle a Dios nos puede alcanzar. Falling can reach us. Y si no tenemos cuidado nosotros como iglesia, And if we are not hermanos, careful as a temple, podemos ser los últimos en darnos cuenta we can be the last ones to en la realize condición que nos encontramos delante de of our Dios. condition that we find ourselves Sin in. oración, Without sin prayer, lectura de la palabra de without Dios, studying the Word of God, sin el sacrificio de entregar without ayuno a Dios, sacrifice of fasting, pero viviendo una vida complaciente, but living a life viviendo una vida tranquilos, of comfort, una vida en la cual no hay una conciencia que where nos there is no remuerda, consciousness que nos llame la atención. that calls us Yo le out. pido a Dios, Dios, I ask God, ayúdanos aquí como iglesia. help us as a church. Aprendamos a ser sensibles a ti, We learn Dios. to be sensitive No to your dejes, spirit. Dios, que la maldad, Señor. Don't let the wickedness, No dejes que el pecado, Padre Santo, don't let that the nos sin ciegue nuestra vista espiritual, covers us Dios. blindly, Y que pensemos que todo está and that we bien think that everything's cuando okay todo está mal, Dios. when everything is bad. Ayúdanos a reflexionar en nuestra vida. Help us reflect on our Así como el lives, rey David lo hizo. just like the psalmist Y el King rey David se David. atrevió a decirte a ti, He dared and Señor, challenged you, Lord. examíname, oh Dios, Examine me, O y Lord, conoce mi and corazón. learn my heart. Yo creo que es una oración que todos debemos I hacer think a it's a Dios. prayer that we can all apply this Alguien tiene morning. que decir amén en esta hermosa Somebody has to say mañana. amen. Examíname, oh Dios, Examine me, O y mira mi Lord, corazón. and search my heart. Porque nos conviene que Dios mire nuestro
corazón. Because it benefits us that God El examines salmista estaba us. preocupado The psalmist was worried. porque la mayoría de las veces, Because the hermanos, majority of the time, brother, sister, nosotros humanamente we as humans, somos buenísimos para justificar we are good to justify nuestra condición o nuestra falta our delante de condition Dios. before the Lord. Culpamos a medio mundo por We nuestra put fault over condición. everyone else Si el because of our pastor fuera condition. diferente, If the pastor preached si el different, ministro fuera diferente, If the minister preached si los different, cantos que se cantan fueran if the diferentes, songs, the worship was si la different, iglesia fuera diferente, if the church was y different, buscamos mil excusas and we search for excuse para after justificar excuse nuestra falta delante to de Dios. justify our flaws Pero before the ojalá Lord. Dios nos ayude But we pray that God a que helps como us, iglesia tengamos el sentir de David that as a church we have y a no heart of culpar a David nadie, and not bring fault sino over tener una anybody. preocupación de decirle a But we Dios, are worried examíname, and oh ask God Dios, to search us, conoce mi oh Lord. corazón, Know my ve heart. si hay camino de See perversidad if en there is any él. wickedness. Alguien puede decir amén esta hermosa tarde, Someone hermanos. say amen this morning. Yo creo que puedo preguntar en esta hermosa tarde, I en think esta it's mañana, safe. I think it's safe to ask, ¿cuántos verdaderamente aquí aman a Dios? how many here truly love God? ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuántos verdaderamente amamos a Dios? How many truly love God? No de labios solamente, Not of words only, no como una rutina religiosa, not as a solamente, religious routine, no como una costumbre que se nos ha hecho el llegar, el not like a estar, custom where we just make it a pero routine to un amor come, genuino del corazón, but a a Dios, genuine love from the heart, con un profundo sentir del with a corazón de deep amarlo. feeling of love in our heart. Estoy hablando de un amor más allá del que es un sentimiento solamente. A love much more greater than that of just a Estoy feeling. hablando de un amor, hermano, I'm talking about sacrificial. a love. Dice la palabra de Dios, hermanos. The word of God says, Si me amáis, if you love me, guardar mis mandamientos. then keep my commandments. La única forma como podemos mostrarle a Dios que lo amamos The only way we can show God that we es truly love guardando Him sus mandamientos. is by keeping His Es commandments. obedeciendo sus mandamientos. It's obeying His commandments. Es obedeciendo su palabra. Alguien tiene que It's decir amén saying esta it's hermosa obeying mañana, His hermanos. word. Es obedeciendo su palabra. ¿Cuántos verdaderamente, hermanos, How many truly this morning deseamos hacer su voluntad de Dios en nuestra desire vida? to do His will in our El lives? salmista se atrevió a decirle a The Dios, psalmist dared and challenged to ask examíname, oh God, Dios, examine me, O y Lord, conoce mi corazón. and know my heart. ¿Cuántos de los que estamos aquí, How many here hermanos, this morning, brother, le sister, podemos decir a Dios are con todo willing to nuestro ask corazón God en with esta all of our mañana? hearts, Examina mi examine my corazón. heart, O Lord. Dios, por favor, no dejes de I beg examinar you mi and I ask you, corazón. Lord, to examine my heart. Por favor, no dejes de mirar mi corazón. Please don't stop looking in ¿Cuánto my le heart. podemos decir a Dios en esta How many mañana? can truly say this Prueba mi morning, corazón, oh Dios, test me, O Lord, y conoce mis and know my pensamientos. thoughts? Yo creo que si le decimos a Dios eso, I hermanos, think if we say that to God, Dios, al examinar nuestro corazón, God, as He examines our heart, encontraría muchas cosas He would find a lot of que a things Él no le agradan, that would not be pleasing unto que a Him, Él no le that gustan, He does not like. que Él por tiempo nos está reclamando que las tiremos, For a while, He's been telling us to get rid of, que nos está diciendo que las dejemos ir. telling us to let Him go. Y nosotros nos aferramos a guardar cosas, But we are persistent in keeping Him. actitudes, Attitudes, temperamentos, temperaments, costumbres. customs. Por eso me atrevo a decir en esta hermosa mañana, That's why I dare to say this morning, ¿cuántos le pudiéramos decir a Dios de todo corazón? how many can truly tell God, Examina mi corazón, examine Dios, my heart, O y Lord, mira si en él hay camino de and see perversidad. if there's any wickedness Prueba mi corazón, in my heart. Dios. ¿Cuántos Test se my lo podemos heart. decir? How many La can say it this realidad de las morning? cosas, hermanos, The reality of things, es brother, que como iglesia, is that of the en church. cualquier momento deberíamos de poder decirle eso a Dios. At any time, we should be able to tell that to God. Déjeme lo repito una vez más. Let me repeat it one
more La time. realidad, iglesia, The reality, es que church, como iglesia, is that of the en church, cualquier momento, at any given time, deberíamos de poder we decirle a should be able Dios, to tell God, examina mi corazón, oh examine Dios, my heart, oh y Lord, mira mis pensamientos, and see my Dios. thoughts, oh Pero la Lord. realidad de las cosas, But the reality of hermanos, things, oh Lord, es que muchas de las is veces, that many of the por lo times, que hay en el corazón, because of what we have in our nos da heart, miedo decirle a Dios que nos we are examine. afraid to tell God to Alguien puede decir examine amén a us. Dios en esta Who can mañana, say amen hermanos. this morning? No tenemos miedo de decirle a Dios, We are afraid to ask examina God mi to corazón. examine our ¿Sabe hearts. por qué, hermano? You know why, Porque en brother? algún momento nos han hecho pensar, Because at one hermanos, time or another they made que us think Dios castiga. that God punishes, Hermanos, que Dios es cruel. that God is Que cruel, Dios no tiene compasión. that God is Que weak in Dios, mercies, hermanos, que Dios, hermanos, no es compasivo. that He has no compassion, Que Dios no es that He has misericordioso. no mercy, Que Dios no es that He paciente. has no patience, Que Dios no nos ama, that He hermanos. does not love us, Hermanos, que Él simple y sencillamente no nos va a perdonar. that simply He won't Alguien puede forgive decir amén esta us. hermosa tarde. Who can say amen? Pero hermano, la palabra de Dios nos dice algo But the Word diferente. of God tells us something La completely palabra de different. Dios nos dice The Word of God que says Dios es compasivo, that God is full of que mercy. Dios es He misericordioso, is quick, que Dios, hermano, nos ama, that He is quick to love us que and forgive Dios us, nos murió por that He nosotros, died for us, que Dios nos dio He salvación. gave us salvation. Y si a alguien le interesa que estemos bien con And Él, if somebody wants us to be right, es al mismo Dios al it's cual God nosotros Himself, servimos. God Himself that we Dios no worship. desea que nos vayamos al infierno. He does not want us to fall. Dios no desea, hermanos, que muéramos eternamente. He doesn't want us to die Dios eternally. pagó un precio muy grande por la He iglesia. paid a big price for Y the ese precio church. fue para darnos salvación. And that price was to give us Pero tenemos que salvation. comprender, But we hermanos, have to understand que nuestro corazón tiene que estar limpio delante that de our Dios. hearts have to be pure Que before nuestra Him. vida tiene que estar limpia delante Our de lives have Dios. to be pure Que before Him. podemos decirle a Dios, That examíname, we oh can be able to Dios, tell God, y examine me, O conoce mi Lord, corazón. and know my heart. Alguien dígale a Dios amén en esta hermosa Somebody say mañana, amen this hermanos. morning. Porque el único, hermanos, The only one, el único que nos conoce the only one who truly sinceramente, knows us, que nos ama loves sinceramente, us. el único que pasa nuestras faltas the only one who apercibidas, forgives our flaws, es el Dios que nos ama. is the God who loves us. Y lo único que Él desea And the only thing that He es desires que nosotros seamos transparentes is that con we are Él. transparent with Him. Así como nosotros humanamente Just like we as nos humans, gusta y deseamos que, we hermanos, want and we like que los que están cerca de for nosotros those who are around us, sean transparentes con be nosotros. transparent and honest. ¿A quién de nosotros nos gusta I think all of us, que nuestros hijos nos mientan? none of us like our children to lie to A us. ninguno nos gusta que nos mientan nuestros hijos. Nobody likes to be lied to. Dios solamente desea, hermanos, The only thing God desires que nosotros seamos transparentes is that con we're Él, honest and hermanos. transparent with Que Him. cuando cometemos un error, That when we make an error, cuando cometemos una that falta, when we fall, cuando sabemos que estamos haciendo algo que no está and when we bien, know we're doing something that's not cuando right, sabemos que estamos viviendo no conforme a como Dios when we know manda, we're living a life lo that's not único que according to Dios His desea, will, hermanos, the only thing He desires es que seamos transparentes is that con we are Él. transparent with Es Him. que seamos sinceros. Alguien that puede we are decir amén esta sincere hermosa and tarde. honest with Him Que this seamos morning. sinceros con Él, hermanos. El profeta Isaías dice, Prophet hermanos, Isaiah says, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, dice el profeta Isaías, capítulo 51, versículos 6 y 7. El profeta Isaías dice, he aquí tú amas en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y luego el salmista dice en el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. the prophet Isaiah talks about asking God to purify him and search his heart as well, just as we see in the book of Psalms with King David. Purifícame Purify me, y seré limpio. and I shall be clean. Lávame
Wash me, y seré blanco como la nieve. and I'll be white as snow. El enemigo nos dice, hermanos, The enemy tells us no hay perdón, there is no forgiveness. no hay restauración, There is no restoration. no hay otra oportunidad. There is no second chance. Dios nos dice algo diferente, God tells us something different. pero Él no quiere que escondamos la maldad. But He doesn't want us to shy away, Él shy no quiere que our escondamos hearts. el pecado. He doesn't want us to hide our Él sin. quiere que seamos transparentes con Él He wants us to be y transparent que with le Him. digamos a Él, purifícame And that we tell Him to y purify yo our seré hearts. limpio. And I shall be clean. Lávame y seré más blanco que la Wash me and nieve. I'll be white as snow. Ahora, hermanos, Today, my brother and que sister entendemos la palabra de Dios, that understands the Word of le God, pregunto en esta I mañana, ask you this morning, ¿qué hay en tu corazón en este what día? is in your heart today? Lo que nadie puede mirar. That nobody can see. ¿Qué hay en tu corazón en este día? What is in your heart this morning? ¿Qué es lo que hemos guardado en nuestro What have you been corazón? hiding in your heart? Probablemente por años. Probably for years. ¿Qué es lo que hemos guardado en nuestro corazón, What have hermanos? I or you been hiding in your ¿Qué heart? es lo que nos entristece? What brings us down? ¿Qué es lo que nos deja servirle a What Jesucristo como impedes us quisiéramos? from serving the Lord Si, like we si would want? encontramos algo en el corazón, If we were to hermanos, find something in the que en heart vez de hacernos en una relación con Dios, that would hermanos, instead make us into a si relationship with encontramos God, algo en el corazón, hermanos, we find something in que nos us hace solamente that religiosos, makes us simply just vengamos religious. con Dios con toda confianza Come to God with all y sincerity digámosle a Dios, and purifícame ask Him, purify y me, seré limpio con tu hermosa and sangre. I'll be cleansed with your Alguien dígale blood. amén a Dios en esta hermosa mañana, Somebody say amen hermanos. this morning. No nos conviene cargar el pasado en It nuestro does not cuerpo, benefit us hermanos. to carry the past. No nos conviene cargar el dolor del It does not pasado. benefit us to carry the No hurts nos of the conviene past. cargar en la tristeza del It does pasado. not benefit us to carry the Nos sadness and the conviene ser hurts. libres en el nombre de It Jesucristo. benefits us to be Nos free. conviene ser libres para servirle a Dios con It un benefits us corazón to be free libre. to worship and Un serve Him. corazón apasionado para A con heart Dios, of hermanos. passion for the things of Un God. corazón enamorado de Dios, A heart and a hermanos. life Alguien fully in dígame love en with esta hermosa Lord. mañana, hermanos. Cuando estaba escribiendo este mensaje, As I wrote this message, me venía a mi corazón things came to my heart. algunas personas que he llegado a conocer en la vida, People that I've learned or met throughout my life. hermanos en Cristo que en algún momento estuvieron sirviendo al Señor Brothers or sisters that at one point served the Lord. y algo pasó en sus And vidas. something happened in their lives. Se descuidaron They lost y focus. se volvieron a enamorar del mundo. And they fell in love with this world. Se volvieron a enamorar de las cosas que un día dejaron atrás. They've once again fell in love with the things that one Y day they left tristemente behind. decirlo, And sadly to say, hoy están perdidos, today they remain lost. sin Dios y sin esperanza. Without God, without Dios nos puede sanar, God can heal us aún de toda tentación que tengamos, from any sin, any temptation, de todo lo atractivo del the mundo, things that we find attractive of de this world, todo lo que hemos dejado en el pasado. for all the things that we've left in the past. Dios nos puede ayudar God can help you and para I no caer en las trampas del enemigo una vez más. so that we don't fall one more time into the Pero hands of the enemy. necesitamos, hermanos, But we need to ser de un corazón como el de David, have a heart like that of que le David. podamos decir a Dios, That we can tell God, examíname, oh Dios, examine me, O y Lord, conoce mi corazón. and know my heart. El único que se puede llevar el dolor, The only one who can take that burden. el único que se puede llevar la The tristeza, only one who can take that sadness. el único que se puede llevar la The only angustia, one who can take that el anguish. único que se puede llevar la amargura de nuestra The only vida, one who can take that se anger. llama Jesucristo. His name is Jesus. Alguien dígame en esta hermosa Who can mañana, say amen hermanos, this morning?
Por eso no tengamos, hermano, miedo That's why I tell you, brother, don't be de afraid pedirle a Dios, to hermanos, ask God que nos examine con su to examine corazón us with his y que heart pruebe nuestro and corazón. to test our Y hearts. si Dios encuentra algo que no está And if you correcto, find hermanos, something that's not no right, dudemos en decirle a Dios, don't hesitate to ask sácalo de him. mi corazón. Take it. No permitas que esté en mi Don't allow corazón, this to be in porque me. eso no nos va a permitir llegar a la tierra Because that prometida. won't let us reach the Alguien promised diga amén en land. esta hermosa mañana, Someone say hermanos. amen this morning. Él nos conoce mejor que He knows nadie. us best. Dije que Él nos conoce mejor que I said he nadie. knows us Él best. sabe lo que hacemos. He knows what we do. Él sabe a dónde vamos. He knows where we Él go. conoce nuestros pensamientos. He knows our thoughts. Él conoce lo que miramos. He knows what we Él see. conoce lo que escuchamos. He knows what we Él hear. conoce todo de He nosotros, knows hermano. everything about us. Todo lo que pensamos, Everything that we todo lo que think, miramos, everything that we Él see. lo conoce, He knows it hermano. all. Por eso el salmista en el That's why Salmo the psalmist 139, 139 en los primeros in versículos, the first initial hermanos, verses. por eso los escritores dicen que ese es un poema, That's why these commentators say this por is como simply just empieza a el salmista poem. escribiendo. Because the psalmist begins. Dice el Salmo 139, 1 al 3. Oh Jehová, tú me has conocido, examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. The psalmist, 139, initially states in verse 1, O Lord, thou hast searched me and known me. And known me. Tú has conocido mi sentar y mi levantar, y has entendido desde lejos mis pensamientos. Versículo 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. He goes on to say in verse 3, Thou compassest my path and my lying down, and art acquired with all Amén. my ways. Él nos conoce mejor que nadie. He knows us best. Él sabe nuestra vida. He knows our life. Cuando nosotros, mi esposa y yo, When my wife and I, hace un año atrás, about a year ago, poco más quizás de un año, nos permitió Dios ir God allowed a la us ciudad de Éfeso. to visit the city of Ephesus. Y cuando entramos en la ciudad And when de we entered Ephesus, la ciudad antigua, estoy hablando de the old Éfeso. Ephesus, Si usted va a Turquía, if you go to Turkey, la ciudad de Éfeso, la antigua ciudad de Éfeso, the old city of Ephesus es una de las ciudades que ha permanecido como más intactas hasta el día de hoy. is one of those cities from the biblical times that has maintained its architectural integrities. Y cuando caminábamos por las calles de la ciudad antigua de Éfeso, And when we walk through those old biblical streets, al caminar por las calles, as we walked, sentía una sensación en mi cuerpo, I felt a sensation inside of me. porque yo estaba caminando dentro de una ciudad Because I was walking in the que streets solamente había conocido por la lectura de la palabra de Dios. that I was only acquainted or knew because of the Word of God. Y en cierto sentido decir, In a sense, I could say, se me ponía la piel como chinita de la emoción. I would get goosebumps from emotions Es solamente pensar to think about que yo estaba dentro de donde los apóstoles habían caminado 2000 años atrás. that I was walking in the cities and the streets where the A apostles walked, donde los seguidores de Cristo habían caminado tiempo atrás. where the followers of God, of Jesus, walked, A donde el apóstol Pablo where the apostle Paul había predicado el mensaje de la palabra de Dios had en preached the Éfeso. gospel in Ephesus.
Y ahora, después de 2000 años, And now about 2,000 years later, yo me ponía a pensar en mi corazón, I would start to think in my heart, y aún me parece que le decía a mi esposa en algún comentario, and I believe I commented to my wife at the qué time, triste es darnos cuenta how sad it is que después de 2000 años that 2,000 years later, de haber sido un lugar donde se predicó la palabra de Dios, to be a place where the word and the gospel was preached, a donde aún el apóstol Juan where the apostle John, escribe un mensaje dirigido de Dios a la iglesia de Éfeso, he preaches a message to the church of Ephesus A donde relayed by God himself, a donde había una iglesia que adoraba a Dios. where there was a church that would worship Le God. decía a mi esposa, I would tell my wife, qué triste es darnos cuenta how sad is it que después de 2000 años that 2,000 years later, ni rastros hay de lo que es el cristianismo en there's este no país. ruins about what had happened here. Más del 95% de la población en Turquía 95% of the population in Turkey son musulmanes. are Muslim. Es un grupo muy pequeño el cristianismo que existe. Christians or followers of me God daba are very tristeza, small. hermanos. And it's sad Darme cuenta que en ese lugar se había predicado el mensaje de salvación to realize that there, the preaching, y ya the no había message of rastros del salvation, cristianismo. El mensaje de la iglesia, hermanos, a Éfeso the message to the church of Ephesus sigue siendo el mismo mensaje para la iglesia el día de hoy. continues to be the same message to the church of today. El mensaje a la iglesia de Éfeso, The hermanos, message and the preaching to fue muy Ephesus sencillo. was very simple. Has dejado tu primer amor. You have left your first love. Y el segundo mensaje fue, And the second message arrepiéntete. was to repent. Muy sencillo el mensaje. Simple. Has dejado tu primer You amor. have left your first love, Y el segundo mensaje es, arrepiéntete. followed by repent. La iglesia de Éfeso, The hermanos, church of Ephesus era conocida, hermanos, escuche bien, was known for por todo su trabajo que hacía, all their hard work, por su perseverancia for en their el camino de Dios, perseverance in the path of por su God, compromiso en las buenas obras. for their commitment in doing Sin embargo, good. hermanos, But there came a a time pesar de todos estos logros, hermanos, that aside from all these habían goals, perdido el primer amor. they had lost their first Hermano, love. hermana, My brother and sister, no perdamos el primer do amor. not lose your first love. Hay cosas, hermanos, There are things que se vuelven a encontrar en la vida, that come up in our life again. pero hay cosas que nunca se vuelven a encontrar en la vida. But there are some things that you will never Por find eso yo me again. atrevo a decirle en esta hermosa mañana, That's why I dare to say this morning, no perdamos el primer do amor. not lose your first love. Nuestro primer amor con Dios, Our hermanos. first love was God. Esta pérdida de pasión, hermanos. It's that loss of passion. Esta pérdida de pasión y devoción, It's that hermanos. passion and No, devotion. no la pasó de percibida nuestro Señor He Jesucristo. did not perceive it. Es esencial, hermanos, comprender It is essential to understand que la pérdida del primer amor, hermanos, that the loss of your first escuche love bien, no se refiere solo a un sentimiento. does not refer to simply a feeling. Porque si yo les pregunto en esta tarde, Because if I was to ask you all, ¿cuántos aman a Dios? how many love God? Todos vamos a decir que amamos a Dios. I think we would all say we love God. Si yo le pregunto y le digo, If I ask you, levante la mano el que ama a Dios. raise your hand if you love De God. seguro todos vamos a levantar la mano a Dios, la mano, No hermanos. doubt every single one of us will Pero es raise our necesario hands. entender, hermanos, But it is necessary to que cuando understand viene la palabra de Dios por medio del apóstol Juan that when the word of God comes y le through dice a la the iglesia Apostle de John, Éfeso, and he directs himself to tengo Ephesus, algo contra ti. I have something Has against you. perdido tu primer You have amor. lost your first No love. se está refiriendo a algo He is not sentimental, referring to a feeling. ni se está refiriendo a algo emocional, He is not referring to something sino emotional. se está refiriendo, hermanos, But instead, a la falta de prioridad. he is referring to the lack of priority.
A lo mejor no me estoy dando a explicar bien, Maybe hermano. I'm not explaining Todos myself. podemos correr en esta iglesia. I think all of us can Todos run. podemos brincar en I esta think we can all iglesia. jump in this Todos church. podemos levantar la mano en esta We can all raise our iglesia. hands and Todos worship. podemos decir que amamos a We Dios can en all esta say with our iglesia. mouth that we love De ese amor God. no está hablando Dios He's en not talking about Apocalipsis, that hermanos. love. Está hablando de prioridad. He is talking about a Dios le priority. está diciendo a la iglesia. He is telling the Te has church, envuelto en muchas cosas. you have gotten involved Pero with la much, prioridad la has puesto a un lado. but the priority you've put it Alguien dele aside. gloria a Dios en esta hermosa Somebody say mañana, amen this hermanos. morning. No podemos cambiar nada por lo principal We o lo cannot más change mejor. anything for the priorities. No podemos cambiar lo emocional por la prioridad. We cannot change ¿Qué our es emotions la for prioridad? priorities. What is La priorities? prioridad es un compromiso Priorities is a con una commitment. relación íntima It is con an Dios intimate relationship with y con God su iglesia. and with His church. Usted no puede amar a Dios You cannot love God sin amar la iglesia. without loving the La church. iglesia es el cuerpo de The Jesucristo. church is the temple of the living Yo puedo God. orar y orar y orar, I can pray hermano. and pray and Pero pray. si no amo la iglesia y But estoy if I don't comprometido love con the la church and I am iglesia, not committed, dice, hermano, la palabra de Dios word of God says, que soy como un címbalo que I am retumba simply a solamente. symbol that makes Alguien noise. dele gloria a Dios en esta Somebody hermosa say amen mañana. this morning. Alguien le puede decir a Dios, examíname, Somebody oh can Dios, say this morning, y examine me, O conoce mi Lord, corazón. and know my heart. La iglesia de Éfeso The church in Ephesus había caído en la trampa had fallen in the trap de enfocarse of focusing en la actividad religiosa solamente, in the religious aspect en lugar instead of de nutrir su relación íntima con nurturing Dios. their internal and their relationship with God, Su relación íntima con Dios. their intimate relationship with Esta the living God. prioridad This priority y pasión, and passion, devoción, devotion tiene que ser un llamado a la iglesia el día de hoy. has to be a calling to the church today. En la mañana el hermano Arturo This morning, Brother Arturo, nos compartía un mensaje en el ayuno he shared a message de tener cuidado to be careful con lo que nosotros permitimos en nuestros hogares, with we allow in our house, en nuestra familia, in our families. a lo que a lo bueno le decimos malo, pero a lo malo le decimos entra. To that what we say good, bad, and Bienvenido a mi bad, we casa. enter it, we allow it, we El welcome día de it. mañana nuestros hijos crecen. And then tomorrow our family El grows. día de mañana el tiempo pasa. Tomorrow Y usted y yo nos podemos lamentar de las malas decisiones de no estar comprometidos con Dios. Tomorrow we will reap those repercussions. Yo of the le lack invito of en esta hermosa commitment mañana, to the hermano, things of hermana, God. I tell you today, brother, sister, a que nos apasionemos con Dios I encourage you to get como nunca lo hemos passionate hecho. for the things of God. Yo like le never invito en esta before. hermosa mañana, hermano, hermana, I invite you this a morning, que brother, nos sister, apasionemos por la iglesia como nunca lo to hemos grow in hecho. passion like never before. Si usted no pudo venir al ayuno, If you couldn't come this morning to the porque simple y fasting, sencillamente no quiso venir, because simply you just didn't want sienta to. dolor en su Have corazón, that por burden in your favor. heart. I urge Sienta you. tristeza en su vida, Feel por that favor. sadness in your life. I Dígale a urge Dios, you. perdóname. Ask God, forgive Es un me. compromiso que yo tenía It is a contigo. commitment. Si hemos dejado de leer la If I palabra, have stopped reading your si word, hemos dejado de ayunar, if I have stopped fasting, si hemos dejado, hermanos, de orar a if I have stopped Dios, praying, pidámosle perdón a Dios. ask God forgiveness. Dios está listo para God perdonarnos. is ready to Y forgive. como dice la palabra de And the word Dios, of God says, purifícame con hisopo y Purify seré me. limpio, Dios. purify me and I will be Lávame y white seré as más snow. blanco que la nieve. Wash Yo le me, pregunto en esta Lord. hermosa tarde, hermano, I ask you this morning, ¿cuántos quieren ser más limpios que la who wants to be nieve? washed? Le invito a que se ponga en and pie en esta purified? hermosa mañana. Yo I le invite pregunto you en to esta stand on your hermosa feet this mañana, morning. hermano, ¿cuántos ask, deseamos ser más limpios que la nieve? El Who wishes to salmista be cleansed and washed? se sentía morning? con dolor. The psalmist was full of hurt.
Hay una luz roja que se prende o que se debe de prender There's a red light that activates or en should todo, activate en todo hijo de Dios. in every single one of us, as Todo hijo children de of Dios God, sincero con Dios. who are sincere with God. Todo hijo de Dios que ama a Dios. Every Hay single una one luz of us that roja love que, God. hay una luz roja que se debe de prender. It's this red light that should activate in our lives. Que cuando mira lo que lo rodea, And when we see what surrounds us, siente una preocupación. we feel a burden in us, a worrisome inside of our No hearts. sea que yo, Shouldn't be that I, sin saberlo, without even realizing it, esté contaminado. without even realizing it, I am contaminated. Y ese sea el motivo por el cual And that be a motivation or a reason why he puesto a Dios en segundo lugar. I have put God in third place, No second es mi place. prioridad. He is not my priority. No es mi anhelo. He is not what I desire. El salmista detectó esa luz roja The psalmist dictated, y en su preocupación and in his worrisome, le pidió a Dios, examíname. he asked God, examine me. Cuando esa luz roja When that red light no prende en nuestra vida, does not activate in our lives, algo está mal ya. something is wrong. El siguiente paso es pecar, The next step is falling in sin, faltarle a Dios. failing El God. siguiente paso es caer. What comes next is falling. Y Dios no desea eso para la iglesia. And he does not desire it for his church. Dios desea más bien que nosotros vengamos God actually desires for us to come. y le digamos a Él, And we tell him, examina mi corazón examine my heart, O Lord, y ve si en él hay camino de perversidad. and see if there's any wickedness in me. Pruébame, Try me. prueba mi corazón, Dios. Try my heart. ¿Alguien le gustaría decirle a Dios en este día? Is somebody "Pruébame"? willing to say this to the Lord this morning? ¿Alguien le gustaría decirle a Dios, examíname? Is somebody willing to say, examine me, O Lord?